que el Señor nos dé su paz. En este Viernes Santo nosotros meditamos todo el centro de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la condena, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en este día del Viernes Santo. Vale la pena que nosotros meditemos la pasión no como una acción en el que Jesús viene a ser capturado, lo matan y se acaba el proyecto de Jesús. Aquí la narración que la liturgia nos presenta es Jesús que decide donarse, Jesús que decide entregarse, Jesús que decide dar cumplimiento. Y esto es importante porque así nosotros no podemos pensar o hacemos el modo de tratar de no interpretar el texto como la muerte de Jesús, como el deseo del Padre. Ningún padre desea la muerte de su hijo. Dios también se sorprende de la muerte del hijo. Dios se sorprende porque la reacción del ser humano muchas veces puede ser impredecible. La reacción de frente al pecado es impredecible. Dios no ha querido la muerte de su hijo, tampoco el hijo ha querido la muerte. Tampoco el hijo ha sido un homicida que ha buscado la muerte. El hijo, apasionándose por el proyecto del padre, decidió despojarse de sí mismo, entregar su propia vida para el bien de la humanidad. Y ese bien es lo que nosotros llamamos la salvación. Es decir, que hemos sido liberados, que hemos sido rescatados del pecado, hemos sido rescatados del poder de la muerte, del poder del mal, para entrar a participar en el proyecto de Dios nuestro Padre. La primera lectura, que está tomada del profeta Isaías, capítulos 52 y 53, nos relata el cuarto canto del siervo que sufre. En el profeta Isaías, entre el capítulo 42 y el capítulo 53, hay 4 cantos que se van presentando progresivamente. Es importante que nosotros meditemos esta figura de los siervos que aparecen aquí, o del siervo que aparece en este relato, porque la narración es progresiva. Primero, Dios que llama al siervo. Segundo, Dios que cualifica al siervo. Tercero, que Dios le da una misión al siervo. Y ahora, en este cuarto canto, es el destino que Dios tiene preparado para este siervo. Es decir, este siervo que sufre no va a sufrir en vano, sino que Dios va a hacer justicia en favor de este siervo. ¿Quién es este siervo? Pues la exégesis todavía no tiene mucha claridad quién puede ser este siervo, si es el pueblo de Israel en su conjunto, que vive las consecuencias del exilio y la esperanza del retorno para restaurar el país, o es un profeta o es una persona en particular. Lo importante es que nosotros aquí podemos ver la acción de Dios en medio de la precariedad, la acción de Dios en medio del sufrimiento, la acción de Dios o la respuesta de Dios de frente al dolor humano. Y es así como nosotros, a través de este canto del siervo, de este cuarto canto del siervo, nosotros lanzamos nuestra reflexión para comprender el relato de la pasión del Señor que nos presenta la liturgia de hoy en la tradición del Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, los capítulos 18 al 19, nos presentan este relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la misma línea y en la misma perspectiva de este siervo que sufre sin tener una condena, este siervo que es acusado sin que encontrar en él una falta. Esa es la dinámica en el relato de San Juan sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el fondo, como se dijo al inicio, en el fondo este relato lo que nos quiere presentar es que Jesús no viene a ser condenado. A Jesús nadie le quita la vida, sino que Jesús se entrega, Jesús dona, Jesús muere por cada uno de nosotros. Por eso la estructura de la narración del relato de la pasión es muy interesante. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, desde la perspectiva de los personajes, nos vamos a dar cuenta en la perspectiva de los personajes que viene a representar en una primera parte por el Sanedrín, por los sacerdotes y por Judas Iscariote, nos damos cuenta que Jesús tiene el control de la situación. Jesús es el Dios que tiene control de la situación, que tiene el control del mal y va encaminando el mal hacia la fuerza del bien. Y ese bien que se va a concretizar en una entrega generosa. Pero también, por otro lado, vemos los personajes como en el caso de Pedro, el personaje que es impulsivo. Nosotros en la tradición de los otros evangelios vemos que Pedro niega al Señor 3 veces, aquí niega al Señor 2 veces. ¿Cómo es eso que el discípulo que camina
con Jesús, al final se echa atrás. Es el mismo discipulado que nosotros tenemos en nuestra vida. Nosotros en los momentos de alegría y en los momentos de bienestar, nosotros nos hacemos fuertes, nos hacemos valientes, pero cuando estamos frente a la prueba sucumbimos y nos echamos para atrás. Esa es la misma situación de Pedro. Pero también hay otros personajes, como por ejemplo el discípulo amado que permanece siempre al pie de Jesús, que está siempre al lado de Jesús. No sabemos con certeza quién es ese discípulo amado. Puede que seamos nosotros, puede que sea Lázaro, puede que sea Juan, puede que sea María, no sabemos. También otros personajes que nos llaman la atención en la figura de María y otras mujeres que acompañan, como María Magdalena, que están con Jesús al pie, incluso al pie de la cruz, cuando sus discípulos han decidido abandonarlo. De todo esto también hay otro elemento que nos llama la atención, y es el juicio de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, el juicio que se hace a nuestro Señor Jesucristo es un juicio que aparece desde dos perspectivas: un juicio religioso por parte del Sanedrín y un juicio político por parte de Poncio Pilato, que representa al poder romano. Cada uno presenta una acusación, pero ninguna de estas acusaciones tiene sustento. Primero, porque el Sanedrín lo acusa de que él ostenta ser el Hijo de Dios. Y en el caso de Pilatos es que lo acusan porque él se hace llamar Rey de los judíos. Y Jesús trasciende esta propuesta para hacer ver que el reinado de Dios, el reinado que Dios tiene preparado y que se inicia con Jesús, no tiene la perspectiva y no tiene la estructura de este mundo, sino es otra cosa totalmente distinta. En la lógica del reinado de Dios, lo que tiene en cuenta es el amor, lo que tiene en cuenta es la alteridad, o lo que se tiene en cuenta es la generosidad y el encuentro del otro. Por eso Jesús en el lavatorio de los pies nos dice: ámense unos a otros. No dice ámenme a mí, sino ámense ustedes. Y se van a amar en la medida como yo los he amado a ustedes, porque Él es el modelo, Él es el referente de nuestra vida. Y nuevamente encontramos a Jesús, que nos presenta ese reino de justicia, ese reino de amor, ese reino de fraternidad. Otra cosa que nos llama la atención en este relato es el modo como se trata a Jesús, cómo se burlan, los improperios que recibe, todos los maltratos que recibe. ¿Por qué? Porque el evangelista San Juan nos está presentando a Jesús como aquel siervo de la primera lectura que nosotros hemos meditado. El siervo que libremente, por amor hacia el Padre, por amor hacia el proyecto del Padre, decide aceptar esta realidad como parte necesariamente, como parte fundamental de su proyecto. ¿Por qué? Porque pues al asumir el proyecto de Dios, no todo el mundo lo va a reconocer, no todo el mundo lo va a aceptar, y efectivamente esto fue lo que pasó. Aquí nosotros podemos tener entonces esta noción de este hombre, de este siervo que sufre. Por eso la segunda lectura nos viene y nos presenta, en la segunda lectura que está tomada la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, nos habla Jesús que hace un solo sacrificio. Jesús nunca fue definido como sacerdote, y mucho menos Él se ofreció como sacerdote, porque nunca estuvo en función del altar. Pero en la carta a los Hebreos encontramos a Jesús que ya viene, se muestra su vida como un sacrificio, un solo sacrificio, y un sacrificio existencial. Es decir, el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio no ritual, sino un sacerdocio existencial, que consiste en donar su vida para la salvación de todos, para que nosotros pudiéramos tener las puertas abiertas de la salvación que Dios ha diseñado desde el momento de la creación. Pues pidámosle al Señor para que nos acompañe, para que este Viernes Santo lo podamos sentir y lo podamos vivir con profundidad desde nuestra pequeñez. La cruz siempre será para los cristianos un obstáculo. Ya San Pablo nos ha dicho que la cruz es un escándalo para el judío. ¿Por qué? Porque en el libro del Deuteronomio dice: maldito aquel que sea colgado del leño. Y es una locura para los griegos, concluye San Pablo. ¿Por qué? Porque los griegos, los paganos, no podían entender cómo un Dios que es inmortal pueda ser mortal y pueda morir, y mucho más pueda morir en una cruz. En cambio, para nosotros es la justicia.